Mientras salen los adolescentes, los preadolescentes, a su reunión, le damos un aplauso al Señor por esta generación de preadolescentes. Ahí hay algunas sillas vacías por si se quieren sentar los que están en el suelo. He estado compartiendo del libro de Juan. He compartido 17 capítulos del libro de Juan y hoy quiero compartirle una breve semblanza de Juan capítulo 18. Ya casi terminamos el libro de Juan y es impresionante cómo la escritura está viva y nos enseña principios, códigos que debemos aplicar a nuestra vida, porque la palabra sigue en acción. Diga conmigo, la palabra sigue en acción. Jesús es la palabra en acción. Y siempre que encuentra un corazón dispuesto, Él sigue trabajando, Él sigue accionando, porque Jesús llegó a decir, mi Padre hasta ahora trabaja. El Padre no descansa de trabajar en nosotros. Y siempre que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida en sus manos, Él nos irá transformando, Él irá perfeccionando su obra que comenzó en nosotros y podemos ver su favor cada día. Juan capítulo 18, versículo 1 dice, cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, diga conmigo un huerto, en el cual entró y sus discípulos. En el contexto que leímos del capítulo 13 al capítulo 17, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, Jesús está celebrando la última cena, Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos en una casa que le prestaron. Porque precisamente esa casa se la prestaron para celebrar esa Pascua. Jesús iba a estar en esa casa, alguien preparó esa casa para que Él estuviera ahí. Y la señal fue esta: antes de llegar a ese punto, Jesús envió a sus discípulos, así como los envió por el asna, ese día envió a sus discípulos para que le prepararan ese aposento. Y dice la escritura que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando entren a la ciudad van a ver a un hombre con un cántaro. Y cuando vean a este hombre con un cántaro, ustedes lo tienen que seguir, porque va a la casa que me han preparado para celebrar la última cena. Es bien importante que tú ubiques a los que llevan el cántaro, porque los que llevan el cántaro están llevando agua viva del cielo. Los que están llevando el cántaro te están conduciendo a la casa donde Dios se manifiesta. Los que llevan el cántaro son los que van llevando agua al sediento. Y si hay alguien sediento, debe recordar que Jesús es el agua viva, es el agua que nutre nuestra sed. Es importante que ubiques al hombre que lleva el cántaro y vayas al grupo de vida, vayas a la casa donde el Señor se manifiesta, porque ahí recibirás sanidad, ahí recibirás una palabra fresca, ahí recibirás libertad, ahí recibirás provisión, porque Dios sigue accionando hoy a través de sus hijos e hijas que dispuestamente le sirven comprometidamente cada día en el nombre del Señor. Alguien dale un aplauso a Jesús. Ahora Jesús está llegando. Ya pasaron esos 5 capítulos, ya le lavó los pies a sus discípulos, ya salieron a cantar un himno. Y ahora después de estas palabras, dice la Biblia que Jesús va al huerto. ¿A dónde va? Va al huerto. Y cuando leemos más adelante, la escritura nos dice que entonces cuando llegó al huerto, vino Judas con los alguaciles y con los soldados de los sacerdotes. Entra aquí en contexto. Después de estar Jesús con sus discípulos, va al huerto. ¿A dónde va? Al huerto. Y estando en el huerto, la Biblia dice que Judas viene para entregarlo y trae antorchas, trae soldados, traen espadas para apresar a Jesús. Pero mira lo que pasó. Versículo 4, Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir, di conmigo, Jesús sabe todas las cosas. Levanta tu mano y repite, Jesús sabe todas las cosas. Así que si Jesús sabe todas las cosas, si Jesús está en tu corazón, no te afanes, no te preocupes. Aunque en este momento no tengas trabajo, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Aunque en este momento no tengas recursos, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Aunque no sabes dónde vas a pasar la noche este día, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Alguien dice amén. La Biblia dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Si tú confías en el Señor, yo profetizo esta palabra sobre ti, que no tendrás falta de ningún bien, porque el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia te van a seguir
todos los días de tu vida. Solamente asegúrate que Jesús sea tu pastor, porque si Él es tu pastor, va a llevarte por sendas de justicia, te va a llevar a pastos verdes, te va a llevar a aguas de reposo, va a aderezar mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores, aquellos que te angustiaban, aquellos que murmuraban contra ti, aquellos que te señalaban, aquellos que te rechazaron, van a ver cómo el Señor te favorece, poniendo una mesa delante de ti y alimentándote. ¿Alguien lo cree? Jesús está viendo todas las cosas. Oye, estaban a punto de apresarlo para crucificarlo. Él ya sabía. Él sabía todas las cosas. Sabía lo que venía. Sabía que sería Judas. Sabía que vendría una turba, sabía que lo atormentarían, sabía que lo crucificarían, pero también sabía que después de 3 días iba a resucitar con poder y con gloria. Cuando tú sabes que Jesús está contigo, no importa lo que estés pasando en este momento, ya sabes que Él te va a dar la victoria. Cuando Jesús es tu Señor, no importa qué tantas tinieblas hay a tu alrededor, después de las tinieblas va a brillar el sol de justicia. Después de una noche llena de tinieblas, finalmente resplandecerá la luz del Señor y tú tendrás un nuevo día, tú tendrás una nueva victoria, tú verás la misericordia de Dios sobre ti, porque día a día se renuevan sus misericordias. Alguien de aquí va a estrenar misericordia, alguien de aquí va a estrenar el favor de Dios, alguien de aquí va a ver el poder, el favor, la bendición de Dios sobre su vida. A lo mejor vas en el 4º round y estás todo golpeado, pero Jesús ya te dio la victoria. A lo mejor vas en el 4º round, ya estás todo moreteado, ya se te zafó un diente, traes un ojo que te tiembla, pero la batalla todavía no termina. ¿Alguien lo cree? Dicen que los boxeadores, cuando están en el cuadrilátero, su manager tiene una toalla. Y cuando el manager o el entrenador ve que su pupilo todavía aguanta, no avienta la toalla. Pero cuando ya ve que ya no puede, entonces avienta la toalla para que se pare la pelea. Pero cuando el entrenador sabe, no, mi pupilo puede, está entrenado para eso y más, no va a soltar la toalla. El Espíritu Santo no ha soltado la toalla. Él sabe que tú puedes porque tienes el poder del Espíritu Santo, porque tienes la palabra en tu corazón, porque tienes la espada del Espíritu, porque tienes un propósito que te dirige, porque tienes un Padre que te guarda. Él todavía no tira la toalla, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, que finalmente vas a tener la victoria. Oye, quiero que sepas que no solamente las peleas del Canelo están arregladas. Estas peleas del Canelo no son las únicas que están arregladas. La tuya ya también está arreglada. Porque Jesús ya decretó la victoria sobre tu vida. La victoria. Así que sigue aguantando, sigue peleando, sigue golpeando. Golpea, 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 golpea. Y no te detengas de golpear, que pronto llega tu victoria. ¿Alguien lo cree? Dile al que está a tu lado, entonces deja de llorar ya. Deja de llorar, no seas llorón. Levántate, sacúdete el polvo y sigue peleando. Que hay un propósito, hay una herencia que tienes que alcanzar en el nombre del Señor. Ahora mira lo que pasó. Dice que, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. ¿A quién? Oiga, hace rato mencionaba que de Nazaret tenían un concepto así de como que nada bueno podría salir. En Juan capítulo 2, cuando Jesús se encuentra con Natanael, le dijeron a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, como que los menospreciaban, como que los tenían como gente no preparada,
como que los tenían como gente irrelevante. Por eso esta expresión que ellos dijeron a un tal Jesús de Nazaret, a un tal Jesús de un barrio que nadie lo conoce, a un tal Jesús de un barrio que nadie toma en cuenta, de un lugar donde nadie ha trascendido. Porque los sacerdotes decían, cuando escuchaban de Jesús, decían: entiende que de Nazaret nunca se ha levantado profeta, entiende que de Nazaret nunca se ha levantado un juez, entiende que de Nazaret nunca se ha levantado nadie relevante, entiende que de esa familia nunca ha salido nada bueno. Eso fue en el pasado, hasta que Jesús vino y cambió la historia. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, yo no sé de qué contexto familiar vengas, pero cuando vienes a Jesús, la vida te cambia. La vida es transformada. Alguien dice amén. Por eso Él dice que somos el Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes. Somos parte de un reino. Somos reyes y sacerdotes al servicio del Señor. Alguien celebre. De Nazaret puede salir algo bueno, decían. Como el apóstol Pablo dice: de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a lo que es. Ahora yo no voy a preguntar cuántos viles hay aquí, ¿verdad? Porque eso éramos en el pasado. Pero lo que sí pueda preguntar: ¿cuántos reyes y sacerdotes hay en este lugar? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios? ¿Cuánta gente de fe? ¿Cuánta gente con propósito está en este lugar? ¿Cuánta gente aquí va a ser un factor de cambio en su casa, en su trabajo, en su colonia, en su ciudad? ¿Dónde están los que van a transformar esta comunidad con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo? Tal vez alguien nada daba por mí en el pasado, pero hubo alguien que dio su vida por mí. Tal vez alguien nada daba por mí en el pasado, pero hubo alguien que entregó su vida porque vio algo valioso en nosotros. Al Rey de Reyes hay que aplaudirle. Dale un aplauso al Rey. Oye, pero dice, le respondieron a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo soy. Y esta expresión es mucho más de lo que te imaginas. Porque cuando Moisés fue a enfrentar a Faraón, a la potestad que gobernaba sobre los israelitas, a la potestad que tenía cautivo a los hijos de Dios, Moisés le dijo: oye, y si me preguntan que de parte de quién vengo, ¿cuál es tu nombre? Y entonces el Señor le dijo: diles que yo soy. Yo soy. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? La palabra yo soy es una palabra compuesta en hebreo que significa el que era, que es y que será. En otras palabras, el eterno. Di conmigo, el eterno. Es el eterno. Dios es eterno. Tu prueba es temporal, pero Dios es eterno. Tu enfermedad es temporal porque Dios es eterno. Tu dolencia es temporal porque Dios es eterno. El problema que estás enfrentando es temporal porque Dios es eterno. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Después de darle una recia al diablo aquí en la tierra, vas a vivir por la eternidad al lado de Jesús, viendo el rostro del Padre. Por eso tienes que darle una recia a Satanás. Por eso tienes que aplastarle la cabeza a Satanás, porque antes de irte de esta tierra vas a dejar una buena semilla, vas a dejar una descendencia, vas a dejar a unos hijos que seguirán haciéndole la vida difícil a Satanás. Cuando estés en la eternidad vas a ver con alegría cómo de entre tus hijos se levantan hombres y mujeres de fe. ¿Alguien lo cree? Prepárate para ver a tus hijos como a David. Prepárate para ver a tus hijos como a Daniel. Prepárate para ver a tus hijos como a Débora. Prepárate para ver a tus hijos trascender con la luz del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Jesús les dijo: yo soy. Les está diciendo: el mismo que acabó con el poderío de Faraón está aquí con ustedes. El mismo que derrotó a Faraón y a todas sus huestes, el que los llenó de piojos,
el que los llenó de sarna, el que acabó con sus ganados, el que destruyó sus campos, el que destruyó su ejército, el que los sepultó en el mar, es el mismo que está frente a ustedes, es lo que les estaba diciendo Jesús. O sea que cuando Jesús está en tu corazón y en mi corazón, es el mismo yo soy que se manifestó a través de Moisés. Así que cuando estés frente a una situación faraónica, cuando estés frente a una situación que te quiere esclavizar, recuerda que Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo y le permites entrar en acción, vas a ver cómo así como Moisés usó una pequeña vara, tú no tienes una vara, tú tienes una espada. Es la espada del Espíritu. Y con esa espada del Espíritu que es de doble filo, tú le vas a poner una recia al enemigo. Tú vas a tener victoria sobre tu adversario. Tú vas a tener victoria sobre las circunstancias. Porque el gran yo soy está contigo. Amén. Ahora mira lo que dice. Jesús les dijo yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. Mira qué impresionante, ¿eh? O sea, las caídas. Era gente que venía armada, eran soldados. Era todo un equipo de gente dispuesta a pelear para agarrar a Jesús. Pero simplemente Jesús dijo yo soy, y retrocedieron y ¡puf!, cayeron bajo la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Jesús. Qué impresionante, ¿eh? Caer bajo el poder de Jesús. Ese es el poder del Señor al que nosotros servimos. Cuando tus adversarios vienen contra ti, ellos van a tropezar, ellos van a caer porque el Señor está contigo. Se va a cumplir lo que dice Deuteronomio 28. Cuando un ejército venga contra ti, saldrán huyendo por 7 caminos, porque Dios va delante de ti para darte la victoria. ¿Alguien lo puede creer? Así que no importa cuán grande sea tu enemigo. El Señor le dijo a Josué cuando iban a conquistar Canaán: no tengas temor, no te intimides. Ellos vienen con carros, ellos vienen con caballos, ellos vienen con espada, pero yo voy a tu favor. Yo ya te los entregué en tu mano. Tú no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y esa misma palabra es para ti en esta mañana. El Señor te dice: no tengas temor, no tengas miedo. Aunque muchos sean tus adversarios, aunque un ejército acampe alrededor de ti, no temerá tu corazón, porque Dios está contigo. Oh, alguien tiene que celebrar. Celebra por anticipado, celebra la victoria. El Señor ya te abrió la puerta. Vas a ver hoy, vas a ver mañana una puerta abierta, un camino claro, un camino nuevo que te va a llevar al cumplimiento del plan de Dios para ti. ¿Dónde está la sirena? Aquí la gente está bien loca. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el huerto. ¿Qué huerto era ese? ¿Qué huerto era ese? Los evangelios de Mateo y Marcos señalan que era el huerto que se llama Getsemaní. Getsemaní. En Lucas leemos que es mencionado como el monte de los olivos. Mira lo que dice Lucas 22:39. Y saliendo se fue. Mira estas 2 palabras: como solía. Se fue como solía. ¿A dónde? O sea, él solía ir. Él constantemente iba al monte de los olivos, al Getsemaní. Tú vas a ver en otros pasajes que él subió al Getsemaní y después bajó a dar una enseñanza impresionante de Mateo 24 y Mateo 25 de conceptos del reino de Dios. Vas a ver en otro pasaje que también bajó del Getsemaní y empezó a enseñar y a sanar a los enfermos. En Getsemaní, dice la escritura en Hechos capítulo 1, que fue cuando Jesús estuvo al final con ellos y ascendió al cielo, y dice que los discípulos volvieron del olivar, de ese lugar. O sea que ahí fue donde ascendió al cielo. Solía ir Jesús a ese huerto de Getsemaní. ¿Qué nos enseña esto de que iba Jesús
al huerto de Getsemaní. En este momento en que lo están entregando, él estaba orando. O sea que entendemos que iba a ese lugar, se apartaba para orar. Ahí estaba la clave de su fortaleza espiritual. No era un asunto de tener carácter, no era un asunto de tener temperamento, no es un asunto de ser machín rin, sino que su fuerza estaba en la oración. A eso iba al huerto. Getsemaní significa prensa de las olivas. O sea que el fruto del árbol de oliva lo ponían en una prensa y lo presionaban. Y entre más presión, más aceite le sacaban. Entre más presión, más aceite salía. Obviamente eso es una figura que Jesús nos enseña, un código. No es para que vayas a comprar aceite, porque el aceite es una figura del viejo pacto. Es verdad que hoy el Espíritu Santo te puede llevar a hacer un acto profético. Y un acto profético es porque el Espíritu Santo te dijo que hicieras eso. Pero regularmente es una figura del antiguo pacto. O sea, no hay que ir a buscar un huerto de olivas, sino que lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? El rostro de Dios. Pero lo que nos enseña es que en ese huerto de las olivas se entraba bajo presión. En ese contexto donde Jesús iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos, aguanten aquí. Y jaló a 3 o a 2, no recuerdo ahorita. Y le dijo, ayúdenme a orar. Y él se fue un poco más adelante, se metió más profundo. Se metió más profundo. Y después regresó y encontró a Pedro durmiendo. Así como algunos que aquí se me están durmiendo, ¿verdad? Encontró a Pedro durmiendo. Y entonces Jesús les dijo, ¿no pudieron orar ni siquiera una hora? O sea, está diciendo, ni siquiera una hora. ¿Cuánto tiempo oraría Jesús? Ahí estaba la clave de la victoria que siempre él tenía. Él es el Hijo de Dios, pero siempre tuvo victoria sobre la tentación. En Lucas 4, él fue tentado en un asunto del hambre, de la carne, en un asunto de la vista, la codicia, en un asunto de la vanidad, del orgullo. Fue tentado por Satanás, fue probado. Pero Jesús no cayó porque él permanecía en oración, en ayuno y haciendo uso de la palabra. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida. Él sabe lo que quiere hacer con nosotros. Pero qué importante es que nosotros sepamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque cuando a ti se te revela lo que Él quiere hacer contigo, entonces tú te metes en oración. Porque sabes que hay una batalla que vas a enfrentar, porque sabes que hay un enfrentamiento que vas a tener. Y ahí no vas en tus fuerzas ni en tus capacidades, sino que vas en el poder de Dios. David sabía usar la honda. David sabía lanzar la piedra. Él había tenido cierta experiencia, pero él cuando fue a enfrentar a Goliat, aunque traía una honda y traía piedras, él dijo, tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Traigo una piedra, pero el que me va a dar la victoria es el Señor. Traigo una honda, pero el que te va a derribar es el Señor. Traigo un morral con las piedras suficientes, pero el que te va a derribar se llama Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, y te voy a cortar la cabeza, y este pueblo sabrá que en el Señor hay salvación. ¿Alguien está aquí conmigo? Tú puedes tener título profesional, tú puedes tener experiencia, tú puedes tener capacidades, pero cuando pasas tiempo en oración, tú llegas a otra dimensión donde todo es posible. ¿Alguien lo cree? Alguien de aquí se va a meter al lugar secreto. Alguien de aquí va a despertar de madrugada. Alguien de aquí va a ponerle incienso a su altar, porque sabe que hay victorias que solamente va a tener en el altar del Señor. Oh, dale un aplauso al Rey. Entonces, imagínate, creo que es el libro de Lucas que dice que cuando estaba orando, cuando estaba en oración, sus gotas, el sudor, eran como gotas de sangre. Porque estaba bajo extrema presión. No era para menos. Iba a ser crucificado. No, sí, pero es el Señor, pero en carne y hueso iba a ser crucificado. Tú lloras cuando te pica un zancudo. O sea, en su naturaleza humana, él iba a sufrir los clavos, el escarnio, la lanza. Entonces no era para menos, estaba bajo extrema presión.
Y a veces Dios permite que entremos bajo extrema presión. ¿Por qué? Porque a veces solamente así podemos doblar rodillas. ¿Por qué? Porque solamente así podemos buscar su rostro. Cuando todo está cómodo, cuando todo está bien, a veces hasta nos ponemos a descansar. Pero cuando hay una presión, cuando hay algo que no cambia y nosotros somos entendidos, sabemos que no hay otra cosa más que buscar el rostro del Señor. Ahí estaba la clave de Jesús, buscar el rostro de Dios. Por eso desde que empezó su ministerio, vino el Espíritu Santo sobre él. El Señor le dijo a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él. Di conmigo, permanece en él. O sea que no solamente descendió. Tú y yo podemos tener una experiencia con el Espíritu. Y eso es extraordinario. Hablar en lenguas, profetizar, ser usado por Dios para sanar, para ayudar al prójimo, para dar un consejo, para compartir una palabra. Es de bendición ser útil. Es una gran bendición poder servir al prójimo. Pero el reto no es solamente tener una experiencia con el Espíritu, sino que el gran reto es que Él permanezca en nosotros. Imagínate, la paloma viene y se pone en tu brazo, en tu hombro. Tienes que aprender a caminar con cuidado, porque si caminas mal, la paloma puede volar. Porque si caminas mal, la paloma se puede ahuyentar. Entonces eso habla de caminar en el temor de Dios, de cuidar bien nuestros pasos, porque no quiero que se vaya la paloma. Porque no quiero que se ahuyente la presencia de Dios, porque sé que sin Él no soy nada. Jesús necesitó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Jesús necesitó la presencia del Espíritu de Dios para comenzar su ministerio y para concluir su ministerio. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso leemos en el Salmo 92:10. Dice el Salmo 92:10, mira lo que dice el Salmo 92:10. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Di conmigo, ungido. Levanta tu mano y di ungido con aceite fresco. ¿Qué es aceite fresco? Es un aceite nuevo. O sea, es el mismo Espíritu Santo, pero habla de una experiencia fresca, de una unción fresca, de un tiempo nuevo que debemos pasar en el altar. Estamos haciendo una convocatoria para estos últimos 4 meses. Y es una convocatoria de oración. Lunes, miércoles y jueves. En la avenida Monterrey, donde tengo el discipulado los lunes, ahí hay un tiempo de oración de 8 de la noche a 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Y el eslogan es, cierra este año con oración. Porque en el 2025 Dios ya tiene una puerta que quiere abrirte. Pero si tú sabes que hay una puerta que se te va a abrir, desde hoy te preparas. Si tú sabes que hay una puerta que se va a abrir, desde hoy te dispones y te preparas a buscar su rostro para que esa puerta no se detenga y tú puedas estar listo para entrar a una nueva temporada. ¿Alguien dice amén? Las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las prudentes tuvieron suficiente aceite y las insensatas trajeron poquito aceite. Y el tema era que había una puerta que se iba a abrir, porque iba a llegar el novio y la puerta se iba a abrir y ellas deberían estar listas. Ese novio representa una oportunidad que Cristo te va a abrir. Esa puerta representa el acceso a tu propósito, la entrada a una nueva temporada, una puerta nueva que el Señor te abre, pero debes tener el aceite suficiente. ¿Alguien está aquí conmigo? Debes tener el aceite suficiente. La Biblia dice que a medianoche aquellas tenían las lámparas encendidas. Di conmigo, lámpara encendida. Dilo más fuerte, lámpara encendida, porque el novio las tenía que ver. El novio las tenía que ver. Pero dice que a medianoche estaban cabeceando. Di conmigo, cabeceando. Todas cabecearon. Todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Pero de pronto se escuchó una voz que dijo, ahí viene el novio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la voz? Vamos, dilo fuerte. ¿Qué dijo la voz? Dilo proféticamente. ¿Qué dijo? Dilo proféticamente. Amén. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Te digo, ahí viene el novio. Símbolo de una puerta que se te va a abrir. Pero debes tener el aceite suficiente. Tienes que ir al Getsemaní como Jesús solía ir al Getsemaní. Tienes que estar en ese lugar de la prensa de las olivas. Buscar en lo secreto al Padre. Buscar su rostro. Y dice la palabra que entonces las que no tenían aceite
Las que se quedaron sin aceite le pidieron a las que sí tenían aceite. Les dijeron, móchate con tantito aceite. ¿Qué le dijeron? Dame de tu aceite. Dame de tu aceite. Y las que tenían aceite le dijeron, no, vayan por el suyo. ¿Qué figura es esta? Hay momentos en que tú cuentas con un mentor para que ore por ti. Y acudes a él para pedir consejo, y acudes a él para pedirle oración, y esto es válido. Pero hay momentos donde ya tu mentor no te podrá ayudar. Hay momentos en que no habrá un hombre que pueda darte una palabra profética que te pueda ayudar. Ahí es el punto donde solamente Dios en el altar te va a impartir el aceite que tú necesitas para entrar en una nueva temporada. Y desde hoy te digo, el Señor te dice, viene para ti una puerta abierta, viene para ti una nueva temporada, viene para ti la llegada del novio, pero desde hoy te tienes que preparar con el aceite. Ve como Jesús solía ir al Getsemaní, busca en el cuarto de oración, levántate de madrugada, pon el despertador, busca el rostro de Dios. Temprano yo te buscaré, decía el salmista. Tú y yo tenemos que buscar el rostro de Dios, porque estamos creyendo que 2025 viene con todo, pero nosotros estamos listos para enfrentarle la batalla, porque hemos estado en tiempos de cumplimiento. Oh, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que gritar con alegría, alguien tiene que dar un grito profético de victoria, un grito profético de victoria. Un grito profético de victoria, de victoria, de victoria, de victoria. Yo tengo la victoria en el nombre de Jesús. Yo tengo la victoria en el nombre de Cristo. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi temperamento, no es por mi recurso. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien lo cree? Ahí dice, tú has exaltado mi poder. Tú has exaltado mi poder, dice el salmista. La palabra poder, escucha, la palabra poder es el vocablo keren, como mi hija, keren. Keren significa poder. ¿Qué significa? O sea, es como un instrumento, un cuerno. Un cuerno. Que no empiecen los locos ahorita con los cuernos. Es un cuerno. Un símbolo de la voz del Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Ahora imagínate, tú tienes un cuerno simbólico, y ese cuerno simbólico es un cuerno, un instrumento de aire, un instrumento de viento, y ese instrumento de viento es símbolo del ruá de Dios, del aliento de vida. Fue lo que el Señor le impartió a Adán para que fuera fructífero en el huerto. Le dio aliento de vida. Fue lo que sopló sobre los huesos secos que estaban allí. Aunque se juntaron, aunque había carne, aunque había tendones, no tenían vida. Pero cuando el profeta profetizó al espíritu de los cuatro vientos, entonces el ruá de Dios, el aliento de vida, sopló sobre aquellos huesos secos y cobraron vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando hablamos del cuerno, del viento, habla de la impartición que ha recibido de parte de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo, sobre mí hay una impartición. Dígalo fuerte, sobre mí hay una impartición. Dice el apóstol Pedro, cada uno según la fe que ha recibido. O sea, dice que cada uno ha recibido por lo menos una medida de fe. Diga conmigo, yo tengo una medida de fe. Dígalo fuerte, confiéselo, yo tengo una medida de fe. Porque así lo dice la Biblia. Ahora esa medida de fe puede estar chiquita, no la has echado a andar. Pero ahí el Salmo dice, tú exaltarás mi cuerno. O sea, mi fe está pequeña, pero tú la vas a fortalecer. Mi fe está pequeña, pero tú la vas a hacer grande. Mi fe es del tamaño de un grano de mostaza, pero si tú me impartes un aceite fresco, pero si tú me unges con aceite fresco, mi fe se va a empoderar y voy a tener fuerzas como de búfalo. Alguien de aquí se va a levantar con fuerzas de búfalo y va a empezar a cornear a sus enemigos, va a empezar a cornear a sus adversarios. No me refiero a personas, me refiero a esos espíritus que han estado deteniendo a tu propósito, esos espíritus que te han deprimido, esos espíritus que te hacen pensar en la muerte, esos espíritus que te hacen renunciar a tu llamado. Tú te vas a fortalecer en el poder del Espíritu Santo, porque como el salmista dijo, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
Dígalo fuerte, tengo fuerzas. Dígalo fuerte, tengo fuerzas. Dígalo fuerte, tengo fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde se fortalece ese aceite? ¿Dónde se fortalece ese cuerno? En el altar, en el Getsemaní. Por eso Jesús solía ir. Empezó su ministerio una vez Kathryn Kuhlman, una evangelista de hace algunos años, una mujer muy usada por Dios, hizo un comentario que no es bíblico, pero que nos lleva a reflexionar. Y este comentario que ella hizo fue de que estaban en junta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te repito, no está en la Biblia, pero es un asunto que nos lleva a reflexionar. Y dice que entonces el Padre estaba preocupado, estaba triste por la condición de los seres humanos. Estaba triste porque la creación se había extraviado, se había perdido en el propósito. Y entonces Jesús dijo, yo voy a ir a rescatarlos. Yo voy a ir a tender un puente para traerlos de vuelta. Yo voy a ir y voy a dar mi vida, pero voy a ir con la única condición, con una sola condición. Y le dijo al Espíritu Santo, voy a ir con la condición de que tú vayas conmigo. Voy a ir con la condición de que tú me respaldes cuando empiece mi ministerio. Si tú me respaldas, si tú vas conmigo, yo iniciaré el ministerio. Y dice Kathryn Kuhlman en esta reflexión, que te repito, no está en la Biblia, no es herejía, es como una imagen que nos puede mostrar algo que pudo ocurrir en la eternidad. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Jesús, ve y después yo iré para fortalecerte. Jesús nació en un pesebre, creció como hijo del carpintero José y de María, pero al tener 30 años despertó a su llamado, fue a bautizarse y cuando se fue a bautizar, entonces el Espíritu Santo vino para acompañarlo y estar con él. Y durante los 3 años de ministerio estuvo con él. Los 3 años de ministerio. Fue corto el ministerio, pero fue lleno de poder. No se trata de cuántos años vives, sino de cuánto poder de Dios se manifiesta a través de tu vida. No se trata de cuánto tiempo tienes en la iglesia, sino de cuánto fruto has estado dando para Dios. No se trata de cuántas escuelas has recibido, sino de cuánto has transformado tu vida como consecuencia de aprender esos principios de la palabra de Dios. No se trata de cuántos títulos tienes, sino de cuántas cabezas de gigantes y cuánto fruto traes en tus manos, porque eso es la evidencia de la compañía del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Alguien dice amén? Por eso, desde el principio y hasta el final, vemos la vida de Jesús. Romanos 8:11, y con esto estoy terminando. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel, con A mayúscula, presta atención aquí, si el espíritu, habla con E mayúscula, di conmigo, espíritu con E mayúscula, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está el espíritu, ahí está el Padre, y ahí está Jesús, mora en vosotros. Dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo estuvo con él desde el principio hasta el final. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres tener éxito en lo que emprendes? Necesitas al Espíritu Santo. Por eso Jesús solía ir al Getsemaní. Y dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Aquí dice que Él vivificará tu vida. Cuando parece que ya no puedes más, Él te va a traer vida. Cuando parece que ya estás terminando tus días, Él te va a traer vida. Cuando parece que ya estás muriendo y no alcanzas el sueño, Él va a vivificar tu vida. Cuando sientes que estás renunciando al camino de Cristo o al servicio, dale oportunidad al Espíritu Santo. Vete a tu Getsemaní, vete al lugar secreto, busca el rostro del Padre, porque cuando regreses, vas a regresar como la vara de Aarón, reverdeciendo a causa de estar en la presencia del Señor, con fruto nuevo, con flores y con nuevos frutos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Alguien dale un aplauso al Rey. Vamos, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Ponte de pie y dale un aplauso al Rey. Apláudale, apláudale al Espíritu Santo. Apláudale al Espíritu de Dios. Apláudale, apláudale. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por su presencia. Porque a Jesús lo calumniaban, pero el Espíritu Santo lo fortalecía. A Jesús lo perseguían, pero el Espíritu Santo lo fortalecía. A Jesús lo crucificaron, pero el Espíritu Santo lo resucitó. Alguien tiene que celebrar.
Quiero terminar con este versículo. Quiero terminar con este versículo de la Biblia. Y cuando leas este versículo, quiero que lo recibas como una palabra profética que Dios te está dando a ti, a través de su palabra. A través de su palabra. Esto es para el que le quiera recibir. Esto es para el que la quiera tomar. Y después de soltar esta palabra, si tú la crees, si tú la tomas, vas a pasar al altar a celebrar hasta que suelte esta palabra. Primero se suelta, tú la recibes y pasas al altar para que cerremos este servicio de vendimia celebrando al Señor. Amén, celebrando al Señor. Mira lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite. Cuerno del aceite, di conmigo, cuerno del aceite. Préstamelo. El cuerno del aceite. Era un cuerno tal vez parecido a este, que lo llenaban de aceite. Y este cuerno es el resultado de un animalito sacrificado. Y este cuerno puede ser el símbolo de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús. Pero ese cuerno estaba lleno de aceite. Cuerno lleno de aceite. El cuerno no era una redoma hecha por el hombre. El cuerno es un elemento de un animal sacrificado. El cuerno no es un asunto de hombres. El cuerno espiritual es un asunto del poder de Dios a través de Cristo Jesús. Pero a ese cuerno le ponían aceite. Y ese aceite es símbolo de la unción santa. Di conmigo, unción santa. Una unción santa. Y es la unción del Espíritu Santo. Aquí vemos a Jesús en el cuerno, la muerte de Cristo, pero vemos la unción del Espíritu Santo. Él tuvo que morir para que tú y yo fuésemos ungidos por el Espíritu Santo. Él tuvo que ser sacrificado para poder tener aceite que derramar sobre nuestra cabeza. Él ascendió al cielo y al estar en el cielo derramó su Espíritu Santo sobre toda carne. Di conmigo, sobre toda carne. Dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Lo ungió, dice una versión, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante la vida le cambió, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Pero lo ungió en medio de sus hermanos. Sus hermanos, los mayores, lo menospreciaban. Tal vez tú te encuentras en un ambiente difícil, pero en ese ambiente difícil el Señor te va a ungir para que tú seas diferente en medio de tus hermanos. Tal vez en tu casa hay tantas dificultades, pero tú tienes un corazón para Dios. Ahí en tu casa, Dios te va a ungir en medio de tus hermanos y vas a marcar la diferencia. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Levanta tus manos. Oh Señor, así como enviaste a Samuel, al profeta Samuel, a ungir a David. Y desde ese día en adelante el Espíritu Santo vino sobre él. Hoy te decimos, Señor, somos una generación que te necesita. Somos una generación que entiende que no basta saber de Biblia. Necesitamos poder cumplir tus mandatos. Y ahí requerimos de la unción de tu Espíritu Santo. Sabemos que hay sueños y hay planes que queremos cumplir, pero más que sueños, necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, nuestros hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán. Queremos profetizar, queremos tener la visión del cielo, queremos conocer los planes que tienes para nosotros y queremos cada día vivir con esa esperanza, con ese sueño de alcanzar tu perfecta voluntad. Vamos, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, yo te recibo hoy como mi Señor. Lléname con el aceite, úngeme con aceite fresco. Vamos, di, yo quiero aceite fresco. Levanta tus manos y di, yo quiero aceite fresco. Yo necesito aceite fresco. Yo recibo aceite fresco el día de hoy. Ahí donde estás, Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, hoy declaramos esta palabra. Primera de Samuel 16:13. Y simbólicamente tomo un cuerno como padre de esta casa, como pastor, como ministro de esta casa. Tomo un cuerno simbólicamente de aceite y te pido, Señor, que unjas a esta generación,
que unjas nuestra cabeza con aceite, que unjas nuestra vida, que podamos despertar al llamado de ir a Getsemaní, que podamos despertar al llamado que nos haces a la oración, que podamos despertar al llamado a la comunión con tu Espíritu Santo, que podamos ser seres entendidos, que podamos ser seres dirigidos por tu Espíritu Santo y que podamos tener victoria, que cuando el enemigo piense que nos ha derrotado, en realidad estamos muriendo nosotros para que la vida de Cristo se levante en nosotros, que estamos muriendo a nosotros, a nuestras capacidades, a nuestra experiencia, a nuestra confianza en nosotros mismos, para confiar plenamente en aquel que todo lo puede, que es Jesucristo nuestro Señor. Levante su mano y diga conmigo: hoy recibo una unción fresca. Hoy recibo una unción fresca. Hoy recibo, vamos, diga, hoy lo recibo. Repita conmigo: no es cuestión de sentimientos. Dígalo, no es cuestión de sentimientos, es cuestión de fe. Dígalo, es cuestión de fe. Y yo creo que el Espíritu Santo está conmigo y me ayudará y me guiará a toda verdad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que lo crea y lo haya recibido, pase al frente a danzar y a celebrar con nuestro Rey de Reyes. Vamos, celebra, pásale.
Vamos, celebra, 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 celebra. Dios te bendiga. Si vienes por primera, segunda o tercera vez, no te vayas, te queremos regalar un libro. Mira el siguiente video.